Hola, mi nombre es Alejandro Moreno y esto es La Inicial Escarlata, el podcast de novela negra asociado a mi web, alejandromorenosánchez.com, en el que hablaremos de novela negra y criminal, de cine y de series criminales, de cómics, de música, de actualidad y de todo lo que quepa en el gran saco que es el género negro. Ahora pasa, toma asiento y relájate, que estamos a punto de empezar. Hola, criminal, ¿qué tal estás? Pues aquí estoy de nuevo en un nuevo capítulo de La Inicial Escarlata, tu podcast de novela negra, en concreto el capítulo 34. Y en el capítulo de hoy vamos a tratar diferentes temas, pero el tema principal no va a ser otro que el true crime, que bueno, ya te contaré, hablaré de ello en el capítulo principal. Luego también tenemos sección de hablamos de algo, en este caso serán libros, y Daniel Pérez Marcos viene con una nueva sección de criminales por el mundo. Veremos a ver dónde nos lleva hoy. Antes de empezar, agradecerte que estés escuchando esto, ya seas nuevo o recurrente, porque sin ti esto no tendría ningún sentido. Y recordarte que La Inicial Escarlata la puedes escuchar en los principales plataformas de podcasting, pero si quieres escucharlos todos tendrás que irte a iVoox. En las demás solo están los últimos 20 capítulos. Y nada, también en YouTube, aunque hoy como vengo yo solo, pues no hay vídeo. Dejaré como siempre las notas del programa y en el artículo del blog asociado todos los libros, todas las cosas que vaya nombrando, te las pondré ahí los enlaces para que no pierdas nada. Y nada más, que ya sabes que si te gusta esto, te agradezco mucho que lo compartas. Y pues creo que va siendo hora de empezar con el capítulo principal, o el tema principal del capítulo de hoy, que no es otro que el True Crime. Pues en la sección principal del capítulo de hoy te voy a hablar del True Crime, que al igual que la novela negra, es algo que está muy de moda en los últimos años y yo te diría que casi a la par. Pero vayamos por el principio. ¿Qué es el True Crime? O por lo menos, ¿qué entiendo yo por True Crime? Pues el True Crime es, los casos reales de crímenes, asesinatos o, bueno, lo que normalmente suelen ser asesinatos, pero narrados de una manera literaria que te hace pensar que es una novela de ficción y realmente lo que es una novela de no ficción. Entonces, digamos que está entre el reportaje periodístico de sucesos y las historias basadas en hechos reales. Al igual que con el reportaje periodístico, pues tiene su parte veraz, con datos basados en los informes policiales, judiciales y todo eso, pero le da su parte literaria. O sea, está narrado de manera literaria en la que el autor se toma ciertas licencias para adornar un poco la narración, cosa que hace las novelas las obras basadas en hechos reales, pero sin tomarse tantas licencias como estas últimas. El True Crime no es una crónica de lo sucedido, pero tampoco es una invención. Entonces está en término medio. Antes que nada, sí me gustaría dejar claro que yo no soy fan del True Crime. Sobre todo, bueno, del True Crime digamos que sí me gusta por lo que he comentado, que es una manera de presentar hechos reales de manera más literaria. Eso me gusta. Lo que nunca he sido fan es de pues los sucesos, la crónica negra, todo eso, porque no me atrae como espectador o como lector por el hecho del morbo, no me gusta. Yo prefiero leer algo que es ficción o que incluso que está basado en hechos reales, pero que me queda muy lejano. Pero es verdad que con el True Crime es una vuelta de tuerca a esto, es otra manera de contar los hechos y a mí por lo menos me entra mejor. Importante decir que el True Crime lo podemos ver en libros, o sea, en novelas, en películas, en documentales sobre todo y también en audiolibro. Entonces tenemos varios formatos ahí en los que podemos disfrutar de diferentes historias basadas en hechos reales. Bueno, True Crime, es que no sé cuál es la traducción exacta al castellano. El caso, bueno, y en podcast, también hay muchos podcasts que tratan el True Crime, pero bueno, eso lo hablaré más tarde. Digamos que una de las primeras, o si no la primera,
novela, porque todo esto empezó con libros, fue A Sangre Fría, de Truman Capote, en el que el escritor estuvo durante años investigando un cuádruple asesinato hecho por dos individuos y estuvo siguiendo todo el desarrollo del crimen, incluso el juicio y todo, y luego lo redactó de manera como si fuera una novela negra. Pero sabiendo en todo momento, cuando se publicó creo que ya se sabía cómo había terminado, pero le dio un matiz literario. El propio Truman Capote lo definió como una novela de no ficción. Pues ahí se quedó, novela de no ficción. Una novela de no ficción puede ser tanto de crímenes como de otra cosa. Simplemente está narrando unos hechos de manera pues más literaria. Digamos que eso, que se puede presentar como documental, como libro, y sí que es cierto que la gran mayoría, por lo menos que yo conozco, los autores suelen ser periodistas, porque claro, son periodistas que están acostumbrados incluso que han llevado, a lo mejor han cubierto el caso mientras se judicializaba y se investigaba y todo, pues tiene su parte veraz de la documentación, que seguramente les lleva muchísimos años. Lo que nos llega a nosotros es el producto de muchos años y mucho trabajo de investigación, presentado de una manera más o menos, pues digamos, bonita, entre comillas. Y a mí, ya digo que no es algo que me llame mucho la atención, pero sí es cierto que veo que gusta mucho, bueno, gusta entre comillas, porque no creo que la palabra gustar tenga aquí cabida, porque claro, a mí es que no me gusta, no siento placer como al leer una novela, tal, siento, de hecho, bueno, me siento mal al leer eso, sabiendo que ha pasado de verdad y que encima, cuanto más cercano te es, sobre todo si es, no sé si te pasa a ti también, pero si es de tu propio país, es incluso peor, porque, joder, me puede haber pasado a mí o a gente que conozco, entonces la distancia, tanto en tiempo como en geografía, ayuda más a digerir esta narración. Por eso yo siempre me he preguntado que qué es lo que nos atrae sobre esto. Y aprovechando que estuvo por aquí la criminóloga Paz Velasco de la Fuente en el capítulo 30, pues aproveché y le pregunté el motivo de por qué nos atraen tanto el true crime. Y te voy a dejar aquí el fragmento que lo cuenta porque ella lo cuenta mucho mejor que yo. Vamos a ver qué decía Paz Velasco. Yo creo que son varias las razones, pero una de ellas fundamentalmente es, bueno, pues ver todo el desarrollo de ese crimen, conocer, digamos, el porqué, las motivaciones, cómo lo pensó, cómo lo llevó a cabo, qué pasaba por su cabeza, cómo trató de deshacerse del cadáver. Es decir, cuando te cuentan o te explican o lees en los medios de comunicación un crimen, te dan los datos justos. Es más, todos sabemos que a la Claro. hora, exacto, a la hora de contar determinados crímenes, para evitar pues, efectos colaterales o incluso, como he comentado antes, este efecto imitación, por ejemplo, en los asesinatos en masa de jóvenes, que está demostrado que hay un efecto imitación cuando sale en la prensa. El true crime lo que hace es novelar, narrar de una manera que pueda parecer ficción sin que lo sea, un crimen, con todos los detalles bueno, pues de esa conducta criminal, de ese asesinato o de lo que haya ocurrido. De modo que en un true crime primero conoces a los personajes, te pone en situación, luego hay un desarrollo, cuenta qué ha pasado, cómo se ha cometido el crimen y finalmente, pues, si ese sujeto ha sido juzgado, sentenciado o lo que haya ocurrido a posteriori. De modo que aparece toda la evolución y todos los elementos del crimen en un mismo libro o en un mismo documental, ¿de acuerdo? Y eso interesa mucho, ¿por qué? Porque se analiza el crimen desde todos los puntos de vista. Salen periodistas hablando, salen jueces, salen abogados, salen periodistas, salen médicos forenses y el espectador tiene una visión multifactorial del crimen. Pues eso es lo que nos cuenta Paz Velasco y yo la verdad es que sin ser ningún experto y tal, creo que pues estoy bastante de acuerdo en lo que comenta. Y sí que hay una cosa que me gustaría recalcar y es que realmente para un true crime, para que sea realmente un true crime así, digamos, de calidad y que a mí me gustaría seguirlo, tienen que ser siempre true crimes cuando el caso ya se ha cerrado y judicializado y todo. O sea, no tiene ningún sentido, como pasa en los programas, digamos, el especulativo, o sea, mientras está juzgando al caso, mientras está que empezar a especular. A mí eso y el morbo y tal, a mí eso no me gusta. Entonces, yo no creo que eso sea, bueno, no es true crime, eso es sucesos y realmente ahí entra la parte morbosa y tal. A mí eso no me gusta. Entonces,
cuando te enfrentas al libro ya sabes que el caso se ha cerrado, pero hay una cosa importante, por lo menos con los libros que yo me he leído. Está bien no saber el... Yo, por ejemplo, me he leído 2 libros. Ambos conocía un poco el caso, pero no recuerdo cómo terminaron. O sea, no... Porque ya te digo que yo no sigo las cosas estas, no me suelen gustar. Pero con estos 2 libros yo conocía de oídas o de haber visto un poco en la tele en su momento los casos, pero están narrados de tal manera que pues me gustaron y yo no sabía la resolución. Entonces eso es una cosa buena. Sabes que por lo menos está juzgado lo que es el crimen, pero tú al True Crime te puedes acercar sin conocer de nada el caso, como una novela. Es decir, no sabe el final y sorprendente porque además lo hacen los buenos escritores de True Crime, le dan su punto con cliffhangers y todo, o sea que está muy bien narrado. Entonces yo realmente te recomiendo que si te gusta todo este tipo de novelas, de no ficción o incluso documentales, te acerques a ellos como si fuera una novela, sin saber mucho del caso, para dejarte pues sorprender dentro de lo que ya conozcas. Y si algo hay o que ha habido siempre es el contenido audiovisual. Ahora con las nuevas plataformas de streaming, pues los documentales de True Crime o las series de True Crime pues han aumentado muchísimo. Antes recuerdo, por lo menos en España, que venían casos estoy hablando hace 10 años, 15 años, en La Sexta o en otros programas así, había de esto de caso abierto, no, genio, como ya te digo, no lo seguía, no me acuerdo, pero eran casos que venían de Estados Unidos y te contaban un poco el caso, cómo lo habían detenido, cómo habían todo eso. Pero yo sí que recuerdo que en España, en los años 90, bueno, tuvimos uno de los primeros programas que hablaba de eso, pero claro, eran sucesos, realmente no era True Crime. Digamos que era el Quién sabe dónde de Paco Lobatón, que investigaban a la desaparición de gente. Luego tuvimos casos así muy mediáticos como las niñas de Alcácer y otros, el asesino de la Baraja. Pero eso para mí no entra dentro del True Crime. Hay libros que narran muy bien esos hechos, o sea, bastante bien. Tienes, pues, por ejemplo, el propio Blas Ruiz Grau, que pasó por aquí en el podcast, tiene dos ensayos que hablan sobre asesinos en serio, que trata esos temas. Incluso su primer ensayo, que nadie toque nada, tiene una parte dedicada a asesinos en serie. Pero eso no es lo mismo, en mi opinión. O sea, yo creo que no es lo mismo que el True Crime. Eso es narrar un poco un caso y tal, pero no es dedicarle un libro entero a un caso. Que entiendes, ¿no? Entiendes la extensión que tiene. Entonces, eso, las plataformas han ido trayendo nuevos productos, por así decirlo, de True Crime, algunos muy buenos, como El asesino sin rostro, que fue la investigación que hizo Michelle McNamara, que lo tienes tanto en HBO en documental, o en serie, mejor dicho, serie documental, como en RBA serie negra en libro. Entonces yo he empezado a ver, no sé si lo terminé de ver, en HBO, y está muy bien hecho. O sea, sí que es verdad que hay algunos, en Netflix tienes muchos, pero hay más, bueno, como suele pasar en estos sitios, mucha cantidad no quiere decir que todo sea bueno. Hay algunos bastante buenos, bastante interesantes. Por ejemplo, Netflix empezó de los primeros así que empezaron a ser famosos fueron el Making a Murderer, que ese sí que recuerdo que estaba bastante bien. El asesino sin rostro de HBO está muy bien. Luego van saliendo muchos más, entonces es muy difícil estar al día. Entonces, para los amantes del True Crime, los que os gusta este tipo de narración más novelada o incluso cinematográfica, si es que la estás viendo, estáis de enhorabuena. Pero si te interesa, pues mira, te voy a recomendar un par de sitios en los que puedes ir y ver información sobre True Crime, sobre casos, artículos, libros, películas, documentales, series. Si te vas a la revista online Solo Novela Negra, allí tienen una sección de True Crime que está muy bien. No solo hacen reseñas de True Crime, sino que hay incluso compañeros, articulistas que escriben artículos sobre el True Crime. Y luego, los compañeros de Negra Inmortal también tienen su sección en la web de True Crime, en el que analizan y reseñan mogollón de libros, porque es algo que en el equipo hay personas que les gusta mucho y la verdad es que su opinión es relevante porque saben de lo que hablan. Al hilo de esto también el Podcast Noir, siempre tienen una sección de True Crime, ya sea en libros o en audiovisual,
que te aconsejo mucho seguir si quieres estar al día, porque siempre recomiendan cosas de calidad. Entonces de verdad, pásate por allí. Cuando termines de escuchar este capítulo, te pasas si quieres por allí y les echas una oreja a todo lo que tienen. Y como ya te recomendé en el capítulo 19 del podcast, de la inicial escalata de en el que hablaba de podcast criminales, hay unos cuantos que se dedican al true crime, que le puedes echar también una oreja porque si te gustas está muy bien. Por ejemplo, tienes el podcast Crónica en Negro, en el que se van relatando diferentes casos o incluso libros. Otro podcast que más que podcast es una sección dentro de un programa de radio en Onda Cero es Territorio Negro, el presentado por Manu Marlasca y Luis Rendueles, que está muy bien porque además traen a protagonistas o a los periodistas que siguieron el caso en concreto. Y además, ahora mismo, estos dos, Manuel Marlasca y Luis Rendueles, han presentado un libro que se llama Territorio en Negro, en el que relatan varios crímenes de España, en este caso. Y yo me he leído un libro de Manu Marlasca y conociéndolo a los dos seguro que está muy bien. Luego tienes otro, Vidas Asesinas, que es otro podcast también que también narra todo el tema de casos reales, también desde el punto de vista criminológico, no criminalístico. Y llevan a criminólogos para ver su punto de vista. De hecho, Paz Velasco de la Fuente estuvo allí una temporada. Y los chicos de Vidas Asesinas también tienen una colección de True Crime escrito por diferentes escritores. Y yo de hecho me leí un libro, el de David Verdejo, que iba sobre Henri de Sigue-Landru, el seductor de viudas, que de hecho tengo una reseña en el blog, por si te interesa. La dejaré en la nota del programa. Y que está bastante bien. De hecho fue el primer True Crime que me leí. Así que yo te lo recomiendo mucho. Y nada más. Yo creo que hemos hecho un repasito pequeño. Yo le quería dedicar un capítulo al True Crime, pero no siendo seguidor no tenía mucho sentido, creo yo, hacerlo, dedicarle mucho tiempo, porque creo que es mejor que escuchéis a gente que de verdad le gusta esto y que entiende de todo esto, porque yo realmente lo escucho, lo leo, lo veo de uvas a peras y no es lo mío. Pero si es lo tuyo, pues me encantaría saber tu opinión, que me recomendaras libros o series o documentales sobre esto para, no sé, porque a lo mejor me estoy perdiendo un material muy bueno y lo único que tengo son prejuicios y debería darle una oportunidad. Y hasta aquí la sección principal de hoy dedicada al True Crime. Y ahora, ¿qué te parece si hablamos de libros? Pues hoy vamos a hablar de libros y vamos a hablar de libros de True Crime. Y de libros, digo, porque no voy a hablar de uno solo, sino voy a hablar de una colección de libros que no es otra que la colección Sin Ficción de la editorial Al Revés. Una colección que está dirigida por Marta Robles y que está teniendo mucho éxito y con razón, porque los libros dentro de su temática están muy bien redactados, muy bien documentados y la verdad es que casi te olvidas de que estás leyendo un True Crime. Yo me he leído 2 de ellos, pero a día de hoy creo que tienen 8, que serían 29 balas y una nota de amor, en la que narran el crimen de la Guardia Urbana de Barcelona, bastante conocido. Cazaré al monstruo por ti, en el que nos narran el caso del pederasta de Ciudad Lineal. Los ratones de Dios, que cuenta el robo del códice calistino de la Catedral de Santiago de Compostela. Desmontando el crimen perfecto. Olor a muerte en Pioz, que narra el crimen de Pioz. El agujero, historia de un asesino, narra la historia del falso Shaolin, un tipo que se hacía pasar por monje Shaolin y luego hágase tu voluntad. Una chica atrapada por una secta y dejó a su familia y todo y se marchó a América con el líder de la secta. Y de prisiones, putas y pistolas, que narra los hechos imprescindibles para entender la desintegración y descomposición de ETA. Yo me he leído de aquí 2 y medio realmente. O sea, Olor a muerte en Pioz
y Cazaría al monstruo por ti. Esas las he leído y me quedé a medios en audiolibro, 29 balas y una nota de amor. Porque se me acabó la suscripción a la plataforma de audiolibros y no la renové. Yo lo recomiendo mucho. A mí, por ejemplo, me gustó mucho. El primero que leí fue Cazaré al monstruo por ti, pero había escuchado mucho sobre este libro en concreto y al leerlo me di cuenta que estaba narrado. Por ejemplo, a mí la temática es que me echaba para atrás porque de un pederasta. También te digo que no se mete en datos concretos, es decir, no se mete en el morbo. Entonces eso está bastante bien. Pero una cosa que me gustó mucho fue que se narran mucho los procedimientos policiales, cosa que para un escritor, y en mi caso que vivo lejos de España, es muy difícil documentarse. Entonces le vi la utilidad claro, porque ahí estás viendo realmente cómo se utilizan las nuevas tecnologías, cómo se judicializa todo, entonces me pareció muy muy interesante. Aparte del libro en sí, que está muy bien narrado y se ve cómo trabaja la policía y la Guardia Civil, me pareció súper interesante, la verdad, y didáctico, y tomé un montón de notas. Estoy usando todo lo que he aprendido ahí para documentar las novelas. Y luego el otro, el crimen, el olor a muerte en Pioz, era más fuerte, la verdad, es bastante más fuerte, pero está muy bien narrado. Beatriz Osa lo narra muy bien. Sí, es como una novela que te cuenta. Y yo realmente, este sí que me sonaba el caso, entonces yo decía, joder, no sabía que era esto, que era por lo otro, que tal, y en vez de la investigación, porque no es lo mismo que en el otro, que el Cazarán monstruo por ti, tienen que cazar, no sabían quién es, y tienen que ir a cazarlo, es más como una novela de policíaca. Y en el otro, en el olor a muerte en Pioz, sí que se sabe desde el principio quién es el asesino, enseguida, pero para ir reconstruyendo todo el caso y es una pasada y es increíble lo que es el perfil psicológico del tipo, del asesino, que es un psicópata de manual. O sea, todo eso también, criminología, criminalística, tienes de todo eso en las colecciones. Entonces yo es una colección que recomiendo mucho. Cualquiera de los libros está bien para empezar. Como ves, no solo se narran pues asesinatos, también hay uno que narra el robo del Cólice Cadistino en la Catedral de Santiago en 2011, hace 10 años ya. O la desintegración y descomposición de ETA, o lo del monje Shaolin. Tienen mucha temática, la calidad está muy bien. La gente que hay detrás, tanto los periodistas como Marta Robles, que es periodista, escritora y es la editora que lo lleva también, es sinónimo de calidad. Si te gusta el True Crime, yo te recomiendo mucho cualquiera de estos libros que seguro que te van a encantar. Antes de cerrar la sección, me gustaría hacer un inciso, y es que cuando grabé el capítulo todavía no estaba en el aire, pero desde hace unas semanas la propia Sin Ficción tiene un podcast nuevo de la mano de Ana Vallabriga, que ya pasó por aquí por el podcast y es una todoterreno en esto de la difusión de la literatura. Y es un podcast que se llama Sin Ficción, que recomiendo mucho. Llevan a día de hoy solo 2 capítulos, pero apunta maneras y está súper bien. Y en el primer capítulo Ana entrevista a Marta Robles, la editora de Sin Ficción, y en el segundo entrevista a Bea Osa, que es la autora de Olor a muerte en Pioz. Tanto si os gusta el podcast como los libros, os recomiendo no perderos el podcast porque vais a aprender un montón de la cara B o cómo se forjaron los diferentes libros que te he comentado en esta sección. Y ahora sí, vamos con Daniel Pérez Marcos y su sección de Criminales por el Mundo. Hola criminales. Seguimos recorriendo países y descubriendo autores que han dado y que están dando mucho a la novela negra. Hoy conoceremos un poco mejor a un autor polifacético porque además de ser jurista y criminólogo, nuestro protagonista es también periodista, dramaturgo, guionista de televisión y ha dirigido en el cine las películas de sus obras literarias. Nuestro criminal de hoy es el italiano Donato Carrisi. Donato Carrisi tiene 2 sagas con diferentes personajes. De hecho, Carrisi alterna las publicaciones y suele sacar una novela de cada saga cada 3 o 4 años. Por un lado está la serie de Mila Vázquez, una investigadora especializada en personas desaparecidas. Esta investigadora se une al equipo especial de Roche, dirigido por el criminólogo Goran Gavila, durante el primero de los libros de Carrisi, Lobos, aunque el título original traducido del italiano sería algo así como El apuntador, il suggeritore. Como decía, Mila investiga la desaparición de 6 niñas cuyo brazo izquierdo fue encontrado en un pequeño cementerio creado especialmente por el asesino en serie.
A partir de ahí, Mila se convierte en la pieza central del equipo. Y por otro lado tenemos el ciclo de Marcus y la agente Sandra Vega, una curiosa pareja puesto que Marcus es un sacerdote con un gran talento investigador y cuyo objetivo es dar caza al mal. Marcus tiene acceso al archivo más grande del mundo, el archivo de los pecados mortales del Vaticano, donde están documentados todos los pecados mortales de la humanidad que son confesados a curas, quienes los transmiten al Vaticano para su registro. Por su parte, Sandra Vega es una policía y fotógrafa forense de Milán, una ayuda clave en las investigaciones de Marcus, quien a menudo sufre de episodios amnésicos. Donato Carrisi no suele irse por las ramas y sumerge al lector en la historia desde las primeras páginas. Los ambientes de sus historias suelen ser angustiosos, a veces hasta perversos. Atmósferas que pesan y que perturban al lector porque no sabe qué esperar y no sabe cuándo el psicópata va a aparecer. Carrisi maneja bien la información y juega con el lector que se harta de hacer sus propias hipótesis con las pistas que el propio Carrisi va sembrando, pero igual de perdido que los policías. Las intrigas son bastante sólidas y los giros inesperados. También contribuye a la tensión permanente el hecho de que los personajes estén bien trabajados y nunca nada ni nadie es completamente blanco o negro. En sus novelas, Carrisi toca con mucho acierto temas actuales, a veces controvertidos, que a priori podrían ser tabús, pero no imposibles, como el asesinato de una monja en el Vaticano. A este respecto, me gustaría hablaros de una novela en particular, La chica en la niebla, que no pertenece a ninguna de las sagas de Carrisi. En ella, un inspector al que le gustan más las cámaras y la fama que la propia investigación, no duda en atraer a los medios de comunicación a su causa para asegurarse, una vez mediatizado el caso, de recibir todos los recursos posibles para avanzar en el caso. Un caso que, de otra manera, hubiera contado con apenas unos pocos policías del remoto pueblo montañoso donde transcurre la historia. El tema es interesante porque parte de una reflexión del autor sobre por qué, de entre tantos y tantos crímenes de características parecidas, algunos salen a la luz y se mediatizan y otros no. Carrisi plantea preguntas del tipo: ¿son realmente los medios los perversos de esta historia? ¿O es el hambre de morbo del ciudadano de a pie la causa y los medios solo se limitan a darle lo que la gente pide? El dilema está servido. La primera impresión que da Carrisi cuando le oyes hablar es muy parecida a la impresión cuando uno lee sus novelas. Todo es ambiguo. Parece, y esto es una opinión muy personal mía, que en las entrevistas que concede, Carrisi interpreta el personaje de autor interesante, intelectual, como si él mismo fuera parte de la obra. O quizás el tipo es realmente así, muy seguro de sí mismo. En cualquier caso, es curioso cómo durante las entrevistas Carrisi va dejando semillitas que difuminan los límites entre cuánto de realidad y cuánto de ficción hay en sus obras, a veces incluso alentando teorías conspirativas. En cuanto a sus películas, La chica en la niebla se estrenó en 2017. Quizás la elección de Jean Reno para el papel del psiquiatra Augusto Flores tenga algo que ver con su amor declarado por Francia, de la que el propio Carrisi dice que no puede alejarse sin caer en la nostalgia. Su segunda película, El hombre del laberinto de 2019, está basada en la novela del mismo nombre y pertenece a la saga de Mila Vázquez. Para la película, Carrisi vuelve a contar con actores de renombre, entre los que destaca Dustin Hoffman en el papel del Dr. Green. Como aún no he visto ninguna de las dos, me he ido a la plataforma IMDb para hacerme una idea de la crítica que han recibido. A La chica en la niebla le dan un meritorio 6,8 sobre 10, que no está mal, y al hombre del laberinto le ponen un más que discreto 5,6. Y nada más por hoy. Misión cumplida, pues mi objetivo era compartir con vosotros algunas de las peculiaridades de este autor italiano, desconocido para mí hasta hace poco, y del que me ha sorprendido mucho la manera efectiva que tiene de atrapar a sus lectores con unas tramas, a menudo retorcidas, pero siempre cargadas de tensión. Espero haber despertado vuestra curiosidad por Donato Carrisi y nos escuchamos en la próxima entrega de Criminales por el Mundo. ¡Hasta luego! Pues muchas gracias, Daniel, por instruirnos y enseñarnos a este nuevo criminal, Donato Carrisi, que yo no conocía de nada, así que
me lo apunto porque tiene muy buena pinta. Y así pues subo la pila de pendientes, que como de todas maneras un libro más, tampoco pasa nada. Creo los oyentes, los criminales van a estar muy contentos o muy cabreados contigo porque le estás haciendo que suba un montón la pila de pendientes. Y nada, te esperamos aquí a ver a quién nos traes en el próximo Criminales por el Mundo. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado. No sé si tú eres fan del True Crime o no, pero si eres fan, espero que te haya gustado. Si no eres fan, espero que te haya medio convencido para darle una oportunidad a los libros y a los documentarios o series que te he comentado, o a los podcasts también. Y nada más, yo me despido hasta el próximo capítulo y hasta entonces, pues ya sabes, lee, no seas criminal. Hasta luego.